Aquí tienes otra historia de terror, esta vez centrada en un caso de espantos y fenómenos paranormales. La Casa de los Ecos. A finales de la década de 1960, en el tranquilo pueblo de Elmswood, ubicado en un apartado rincón del noreste de Estados Unidos, una mansión victoriana, conocida como la Casa de los Ecos, comenzó a ganar notoriedad. El edificio, de imponentes paredes de ladrillo rojo y ventanales con marcos de madera oscura, había estado vacía durante más de 30 años, desde que su último propietario, Jonathan Heroux, un rico comerciante de textiles, desapareciera sin dejar rastro. La casa había quedado deshabitada y, con el paso de los años, su estado comenzó a deteriorarse. Durante años, los habitantes de Elmswood se mantenían alejados de la mansión, pues se decía que estaba maldita. Las historias sobre los extraños sucesos que ocurrían dentro de la casa circulaban entre los aldeanos. Los rumores hablaban de ruidos inexplicables, apariciones y extrañas sombras que se movían por las habitaciones. Nadie se atrevía a acercarse a la casa, y si alguien tenía que pasar cerca de ella, solía acelerar el paso para evitar mirarla. Sin embargo, todo cambió en 1971, cuando una joven pareja de recién casados, Catherine y David Phelps, decidió mudarse a Elmswood buscando una vida tranquila en el campo. Después de un par de meses buscando una casa, se encontraron con la mansión deshabitada, que había estado en venta por años sin que nadie mostrara interés en comprarla. Los Phelps, atraídos por el precio, decidieron comprarla sin conocer su oscura historia. La llegada de los Phelps. Desde el primer día que los Phelps llegaron a la Casa de los Ecos, comenzaron a notar que algo no estaba bien. Aunque la mansión había sido renovada recientemente y se encontraba en condiciones habitables, había algo en el aire que no podían explicar. La casa estaba demasiado silenciosa, un silencio espeso que parecía ahogar cualquier sonido, como si el lugar estuviera absorbiendo todo lo que ocurría a su alrededor. Catherine, aunque no creyente en lo sobrenatural, sentía una extraña presión en su pecho cada vez que entraba a la mansión, como si algo la estuviera observando. Por las noches, el silencio se volvía más inquietante. A menudo, David despertaba en medio de la noche con la sensación de que algo o alguien estaba en la habitación con ellos. Pero al encender la luz, no encontraba nada fuera de lo común. Sin embargo, las primeras manifestaciones de lo extraño comenzaron a suceder en el piano antiguo que se encontraba en el salón principal. Era un piano de cola, grande y lujoso, que había pertenecido a los Heroux. Cada noche, el piano comenzaba a tocar solo, unas notas suaves y melancólicas que resonaban en toda la casa. Al principio, los Phelps pensaron que podría ser el viento moviendo las teclas, pero pronto se dieron cuenta de que no había ninguna explicación lógica. Las teclas del piano se presionaban solas, y la música, aunque aparentemente dulce, tenía una cualidad perturbadora, como si alguien estuviera tocando una melodía triste y dolorosa. Con el tiempo, los ruidos nocturnos se intensificaron, el sonido del piano aumentaba en volumen y frecuencia, y, a veces, podía escucharse el eco de unos pasos pesados en el piso superior. Las voces. Una noche, alrededor de las 2 a.m., Catherine se despertó sobresaltada. Desde el pasillo, justo fuera de su habitación, podía escuchar unas voces susurrantes. Aunque intentó ignorarlas, algo en su interior la empujó a levantarse y seguir el sonido. Caminó por el pasillo oscuro, apenas iluminado por la luz de la luna que se filtraba a través de las ventanas rotas, y llegó al salón principal. Allí, el piano sonaba como siempre, pero lo más perturbador fue lo que vio a continuación. A través de la luz tenue de la lámpara del salón, una figura oscura estaba sentada frente al piano. No era una persona en el sentido tradicional, su silueta parecía nebulosa, como si estuviera hecha de niebla densa. La figura no la miró, pero Catherine sintió una presencia pesada, algo que la hizo estremecerse hasta la médula. De repente, la figura desapareció sin dejar rastro, como si nunca hubiera estado allí. Desesperada, Catherine corrió a despertar a David, quien, aunque inicialmente escéptico, no pudo ignorar las huellas de frío en el aire ni el hecho de que el piano estaba sonando solo nuevamente. Decidieron investigar más a fondo, y fue entonces cuando comenzaron a descubrir algunos detalles espeluznantes sobre la casa. Los secretos del pasado. Al día siguiente, Catherine fue a la biblioteca local en busca de información sobre la mansión. Lo que descubrió fue aún más perturbador. Resultó que Jonathan Heroux, el último dueño de la mansión, había sido un hombre profundamente perturbado. Se decía que, antes de su desaparición, Heroux había comenzado a perder el control de su mente, obsesionándose con lo que él mismo describía como voces del más allá, que le hablaban desde el interior de la casa. En sus últimos días, había comenzado a escribir un diario en el que describía cómo se sentía poseído por una fuerza oscura que residía en las paredes de la mansión. En una de las páginas más inquietantes del diario, Heroux escribió:
las voces me llaman desde el piano. Dicen que debo tocarlas, que la melodía es la llave para abrir la puerta hacia el otro lado. Pronto todo esto se desatará. Todos los que entren aquí serán consumidos por lo que está encerrado en el interior. Catherine, aterrada, volvió a casa y le mostró a David lo que había encontrado. Juntos, decidieron investigar más a fondo, convencidos de que la casa albergaba algo oscuro. A medida que exploraban más la mansión, comenzaron a descubrir una serie de habitaciones secretas, cuyas puertas estaban ocultas tras paredes falsas y pasajes cerrados. En una de estas habitaciones, encontraron un piano antiguo cubierto de polvo, exactamente igual al que se encontraba en el salón principal. Sin embargo, lo que les causó más horror fue la inscripción en la tapa del piano, que decía: aquel que toque la melodía final, abrirá la puerta al abismo. La desobediencia y la caída. Una noche, incapaz de resistir más la curiosidad y el terror, David decidió tocar el piano. Aunque Catherine le rogó que no lo hiciera, él insistió, pensando que podría ser una forma de romper el encanto o el misterio que rodeaba la casa. Cuando tocó la primera nota, el aire en la habitación cambió, se volvió gélido y denso. En ese momento, el piano comenzó a tocar por sí mismo, como si respondiera a su toque. Las paredes de la casa comenzaron a crujir, y desde el interior de las habitaciones oscuras comenzaron a salir susurros y gritos de agonía. De repente, las luces se apagaron y la puerta principal se cerró con fuerza, como si alguien lo hubiera lanzado desde dentro. Un eco profundo y resonante se extendió por toda la mansión, y Catherine pudo ver figuras oscuras moviéndose en la penumbra. Era como si la casa misma estuviera despierta, como si el mal que había estado latente por tanto tiempo hubiera encontrado su camino hacia el mundo físico. El último sacrificio. El terror que se desató en la casa de los ecos fue indescriptible. Los Phelps intentaron escapar, pero la casa parecía haberse poseído por completo. Los pasillos se estiraban infinitamente, y las puertas no conducían a ningún lado. La figura del piano apareció nuevamente, esta vez tomando forma humana, pero con el rostro retorcido y distorsionado por una expresión de sufrimiento eterno. Catherine y David, con el corazón palpitante, finalmente comprendieron que la única forma de salir era renunciar a todo lo que los había traído a la casa. Pero, para escapar, David tuvo que sacrificar algo más que su vida. Con un grito desgarrador, fue arrastrado por las sombras hacia el piano, y en un último intento de salvar a su esposa, Catherine tuvo que destruir el piano de la casa. Con su destrucción, la casa comenzó a desmoronarse, como si hubiera estado sujeta a un hechizo que solo el piano podía mantener intacto. La energía oscura que habitaba la mansión se desvaneció, y con ello, el silencio mortal que había impregnado las paredes de la mansión también desapareció. El eco final. Al día siguiente, el pueblo despertó sin saber lo que había sucedido realmente. La casa de los ecos ya no existía, como si nunca hubiera sido más que un susurro en la oscuridad. Catherine, la única sobreviviente, fue encontrada vagando por el bosque cercano, completamente desorientada y perturbada. Nunca volvió a hablar sobre lo que había ocurrido en esa casa, y su mente quedó atrapada en los ecos de lo que vivió.